Juan Diego, muchísimas gracias. Espero que los alumnos puedan disfrutar de tu charla y adelante con la ponencia. Muy bien, buenos días a todos. Intentaré ser lo más breve por hacer esto una jornada dinámica. Al fin y al cabo no se trata de especificar demasiado los proyectos, sino dar ideas y aportar soluciones a no es un problema, es una realidad, que es el envejecimiento de la población progresivo, pero también una ganancia en la calidad de vida, una nueva forma de vivir, porque las personas mayores ahora no son como las personas mayores hace décadas, no viven igual ni les gustan las mismas cosas. Yo soy profesor en la Universidad Europea en el campus de Canarias. Llevo también el área de gestión patrimonial en TESELA, que es una spin-off en Granada, donde ya acabé mis estudios entre Granada y Madrid. Seguí aquí y bueno, pues tanto en las zonas en las que he ido como las que vivo ahora en Canarias, hay una evidencia y es la cantidad de personas mayores y evidentemente tenemos que ir cambiando. Voy a empezar con una ilustración que es de un libro antiguo de Luis Carroll sobre el tema de los abuelos, ¿no? Como hemos visto, yo he sentido mucho, yo he perdido este año a mi abuela, mi mujer acaba de perder a su abuela hace unos días, con 100 años. Es decir, la longevidad está siendo alucinante. El cambio que ha habido y sobre todo es un cambio generacional importante y el cambio de actividad. Como arquitecto, en fin, dedicado al patrimonio y a la rehabilitación, restauración, pues empezamos la casa por el tejado. Si una obra nueva se empieza por el tejado es un problema, pero en rehabilitación siempre se empieza por el tejado. Entonces, este tejado, que me gustaría hablar es del tipo de vida. Lo que intento es dar unos tips, unas ideas muy sencillas para despertar ese interés en una realidad con la que nos toca enfrentarnos. Las nuevas generaciones de estudiantes, cuando acaben, van a tener trabajo sobre lo existente. Nuestro trabajo en el siglo XXI es sobre lo existente. Generar algo nuevo, piezas de obra nueva, va a ser cada vez más complicado porque todo va a estar tendido a construcción, tendido a estar construido. Y además, el hecho de la necesidad de reducir el impacto de la necesidad, sobre todo de repensar la rehabilitación y la regeneración urbana, es lo que nos está llevando a todo esto. La vida actual, lo que nos gusta a todos hacer, está ligado siempre a la juventud, al rendimiento, a tener las facultades físicas óptimas. Pero eso, la realidad es que la vida no siempre es así. Si tenemos, antes la esperanza de vida era muy cortita. De hecho, ninguno de los que estamos aquí como ponentes hace 200, 300 años ya estábamos fuera de la esperanza de vida, en realidad, ¿no? Pues esta realidad es que la gente va a seguir aumentando su desarrollo vital y va a ser, evidentemente, pues va a acabar siendo una realidad. En estas fotografías de Pedro Meyer, es una serie preciosa que es titulada Yo fotografío para recordar. La fotografía tiene esa relación con el recuerdo y el recuerdo, y yo que he perdido a mis abuelos con demencia senil, el recuerdo es algo increíble que está ligado a la propia vida de las personas. Si hiciéramos un recopilatorio de cuánto acumulamos, cuántos objetos acumulamos, uno de los grandes problemas del senior housing es que de repente la persona tiene que abandonar su vida, lo que ha sido su vida, y podemos medir la vida con muchos parámetros, pero hay uno de ellos que es la acumulación, la posesión, pues es un problema. Y el cuántos objetos posees, si nos damos cuenta, puede ser un problema, que es el síndrome de Diógenes, pero en esa postal preciosa de Gandhi con los proyectos públicos de John Soane, eran absolutamente fantásticas, que de hecho aquí hay una actualización de ese mismo cuadro, pero hecho con fotomontajes de proyectos reales, no solamente los dibujos, pues eran fantásticos. ¿Y cuántos objetos poseemos? ¿Cuánto podemos llegar a acumular? Si nos fuéramos a una isla desierta, ¿qué nos llevaríamos? ¿Nos llevaríamos lo de siempre? Pues el problema es que lo que ha ocurrido, lo que ocurre con las personas de edad muy avanzada, es que la última parte de la vida se convierte en una isla desierta. Tienen que elegir qué se pueden llevar, porque en una habitación estándar, que funciona estupendamente y que climáticamente y ambientalmente está estupendo, pero lo que se pueden llevar está ya puesto, está ya amueblado, se llama algún mueble, un armario, alguna estantería, algún portafotos, y con eso van a la residencia y cambian su vida. Es como una isla desierta. Bueno,
Por eso ese pequeño meme de la vida en 4 botellas, realmente entre la botella de cerveza y el suero, pues estaría también una botella de vino, ya con eso tendríamos las 5 reales, pero es así. Hay unas tristes alternativas, y es que hay ancianos viviendo solos, que viven en pisos, o en sus casas clásicas, además en barrios que están sufriendo el proceso de gentrificación, es muy común, centro de las ciudades, y ancianos viviendo en residencias en las cuales pues tienen una magnífica atención, pero ya no es su vida. Ante todo eso, tenemos que las alternativas radicales en el patrimonio siguen siendo eso, porque en los centros históricos las dos alternativas ha sido: el edificio está en muy mal estado, lo derribamos y hacemos nuevo, o el edificio está bien y lo dejamos exactamente como está. Tanto una como otra son insuficientes, es como si fueran personas. No, pues esta persona la retiramos o la dejamos en su casa de siempre, y evidentemente en su casa de siempre necesita otras cosas porque su vida ha cambiado. Esto es la realidad, es que hay una nueva alternativa. Una alternativa que la gente, de hecho, los estudiantes que nos están viendo ahora, posiblemente lleguen a los 100 años de edad. O sea, la longevidad está subiendo, y que además los millennials, de los que se habla de su generación, los millennials serán centenarios. Entonces, si son centenarios, no podemos seguir con estructuras de trabajar 60, 65, 70 y aguantar 30 años. Es que hace 30 años de aburrirse, ¿no? Pues hay otros modelos de vejez con una mayor esperanza de vida y una vida con calidad. Por ejemplo, esta imagen, está en Canarias, la relación con el océano es clave. Esta imagen son este fin de semana de mis tíos, los 2 jubilados, no llegan a ser sexagenarios, pero buceando tranquilamente, están haciendo su vida. Hay una nueva realidad y esa esperanza de vida está conduciendo a pensar nuevas tipologías. Aquí el proyecto es una Cortijal, una alquería, una antigua alquería romana, fundación romana, que se ha ido desarrollando, que sonará muchísimo porque si suena Santa Bárbara Sistemas, que es la fábrica de armamento y sistemas militares, está ahí. Entonces es un pequeño pueblito que está a muy pocos kilómetros de Granada, con unas vistas excepcionales, con muchísima tranquilidad, y en este aparece, hay una pieza comenzada en el siglo XVIII, desarrollada en el XIX y consolidada en el XX, que es una cortijada. Una cortijada muy amplia, con unas piezas, unas tipologías fantásticas. Y aquí, bueno, están con esto para desarrollar el proyecto, y en realidad lo que querían hacer 2 opciones. La opción era derriba y hacemos una cosa nueva, una residencia al efecto, que funciona muy bien, pero a veces esa residencia asistida no es suficiente para un sector de la población que son mayores, pero tampoco son ancianos asistidos, y ese sector cada vez se dilata más gracias al tratamiento médico, a la forma de vivir. Y por otra parte, tampoco se puede conservar estrictamente lo que hay, porque evidentemente no cumple los requerimientos habitacionales y ambientales que necesitamos. Los espacios, todo esto surge con una lectura de los espacios absolutamente fantásticos, propios además de haberse generado con un aditamiento de piezas muy rurales, bastante arquetípicas, pero que han ido dando lugar a una especie de espacios intermedios, una graduación en la relación entre interior, exterior, público-privado, que es precisamente un enriquecimiento respecto a las condiciones de vida actuales, en las que todo pasa por filtros. Es el filtro interior-exterior. Lo hemos visto en el confinamiento. El problema del confinamiento, hemos descubierto que nuestras viviendas son pequeñas, porque pasamos pocas horas al cabo del día, sobre todo en las grandes ciudades, jóvenes profesionales, se van por la mañana, vienen por la tarde. No necesitan ese espacio. Entonces, el primer problema ha sido la medida. El segundo, la relación con el exterior. Ahora que la relación con el exterior, si es una ventana, es mucho menos rica que si es un balcón, una logia, una terraza, un patio. Eso es lo que va enriqueciendo. Y las tipologías clásicas, pues sí lo tienen. La alquería es, la realidad, esta cortija, esta casona, está junto a la iglesia, y es una zona muy bonita, con unas vistas espectaculares de Sierra Nevada, muy bien relacionada, y una zona absolutamente dispersa, muy tranquila, muy silenciosa, pero que requiere de esa nueva vida. Y lo que nos encontramos es una fantástica lectura morfológica de esas plantas, que no es una planta hecha ad hoc de un solo recorrido, sino que se ha ido haciendo durante varios siglos, con lo cual eso enriquece tremendamente
la lectura, la comprensión y sobre todo la generación del espacio. Es una planta, podemos decir originalmente en L, que se ha ido cerrando, ha generado ese gran patio y claro, al tener piezas inconexas colocadas unas junto a otras, pues ahí lo que se ha generado han sido unos recorridos siempre externos con elementos externos, los cuales para ir de uno a otro siempre hay que pasar por el exterior. Eso evidentemente lo invalidaba para una accesibilidad normal que tienen que tener este tipo de intervenciones, ¿no? Además cambia mucho por la topografía, por las secciones que hemos visto, cambia mucho de una planta a otra. El nivel superior tiene una gran mirada, el nivel inferior que sigue, puede ser casi un semisótano, también tiene vistas porque está en una ladera, y esos espacios intermedios son el gran enriquecimiento. Aquí surge una idea principal y es mantener la fragmentación. Mantener la fragmentación como la generación de espacios intermedios, la generación de relaciones entre diferentes modos de vivienda, porque quizá un anciano asistido o una persona mayor asistida necesita una determinada tipología, casi más parecida a un hotel, pero sectores de población mayor de menor edad y evidentemente más con mayor capacidad propia, pues necesitan también un tipo de apartamento, tipo piso, es decir, una residencia más estándar, pero con espacios comunes donde se le dote de servicios. Ahí es donde está ese punto. El poder mezclar unas tipologías con unos usos, con unas necesidades, y todo ello colocarlo en una pieza patrimonial donde la fragmentación de diferentes volúmenes se ha asociado a diferentes tipologías y a diferentes usos, es lo que le está dando a esto la posibilidad de activar y de tener una evidentemente, la Cortija es bastante antigua, hay unas zonas con muchas patologías, se respeta íntegramente, pero lo que hacemos es ampliarla. Es lo que hemos visto antes. No solamente se puede, en el respeto patrimonial, no solamente se puede hacer o derribamos y hacemos nuevo, o mantenemos estrictamente como está. Está el punto intermedio, el proyecto intermedio de ni una conservación ni un derribo, sino la reestructuración, mantener una parte, ampliar, alternar y articular. Entonces, lo que hacemos es añadir piezas sobre las existentes, evidentemente con un gran esfuerzo de toda la parte de cimentación y de geotecnia. Evidentemente, ese proyecto no se llevó a cabo, no se ha llevado a cabo aún y está ahí a veces, cuando hay temas patrimoniales y temas de planeamiento y se mezcla todo junto, se queda durmiendo el sueño justo durante casi décadas. Es decir, yo me he hecho mayor con este proyecto, ¿no? Al final casi voy a ser uno de los ocupantes y sigue así. Pues, y lo bonito es esto, es poder mantener la articulación de volúmenes y de la generatriz del edificio tal y como está, pero añadiendo una parte. Evidentemente, las zonas vacías sí podremos añadir más, las zonas ya están generadas, podemos montar encima, conservamos los volúmenes y la articulación de espacios, aunque se altera por el uso, podemos aumentar de alturas, donde es menos sensible tanto a la escena urbana como a la propia afectación a los espacios interiores, y cada parte tiene una tipología diferente. Porque las formas de vivir no todo el mundo es igual. No todo el mundo cuando llega a determinada edad vive de la misma forma. Hay gente que necesita más espacio, gente pues, aficionada a la pintura, gente que no le gusta estar mucho encerrado, gente que le gusta el paisaje, gente que tiene problemas de visión que le da exactamente igual el paisaje. Entonces, eso es lo que el aprovechar esa cualidad patrimonial que nos ha regalado el tiempo de generar ese espacio articulado para poner diferentes tipologías para adaptarse a diferentes modos de vida. Porque no todos los ancianos son iguales, ni todos viven de la misma forma, ni quieren vivir en el mismo sitio. Entonces, ahí va, esa riqueza se podía aprovechar. Lo que hicimos fue aprovechar cada una de las, digamos, de las morfologías de base de las diferentes crujías que iban componiendo ese espacio interior, ese volumen, y transformarla en diferentes tipos es que, claro, es senior housing, es la palabra estupenda, porque no es una residencia, no son pisos asistidos, está en ese punto intermedio en el cual, y lo ponía antes el arquitecto, los arquitectos tenemos que dar liebre por gato, no gato por liebre, sino que acabamos dando otra aún mejor, ¿no? Y la verdad es que la articulación era sencillito, incluso había algunas con algo más de espacio, algo más de habitaciones. Había gente que se quería ir y se quería llevar a sus hijos o vivían sus nietos
porque Granada es una ciudad universitaria enorme con muchísimos estudiantes, y bueno, pues me voy allí arriba con mi nieto, que además está al lado de uno de los campus grandes. Y esa articulación, lo bonito es que mantiene la imagen, mantiene las proporciones hacia la ciudad, no altera la imagen urbana, y todo eso, ese enriquecimiento va hacia el paisaje, ¿no? En las diferentes lecturas de diferentes plantas, pues va cambiando ese modo de articular las diferentes tipologías de vivienda o de espacios. Los espacios exteriores son el gran enriquecimiento porque, sí, evidentemente pues, hace falta una piscina, un spa. Había una planta baja donde aparece pues, una parte de restauración, además abierta también a la ciudad, a la alquería, con lo cual podía beneficiarse mutuamente. Por supuesto, un servicio de lavandería, servicios comunes y también, por supuesto, aparcamiento porque hay gente que no quiere dejar su coche o gente mayor que tiene un coche antiguo y no quiere dejarlo apartado. Es decir, todo estaba hecho para que la gente también se lleve sus muebles. Un espacio abierto para que mucha flexibilidad a la hora de colocar incluso los enchufes, para que la gente pueda seguir viviendo su vida, porque nuestra vida está asociada a objetos vitales. El abandonar un objeto vital, abandonar un coche, y dónde está mi coche y dónde está el coche, pues es motivo de sufrimiento y es el tipo de vida que a veces se impone porque es la única oferta en el mercado, la única disponibilidad, es un problema. Es un problema que genera para ellos un enorme sufrimiento. Y esos espacios intermedios, por eso los representamos siempre como gente muy joven y con niños y tal, porque la fiesta, cuando una persona está en una ciudad en un siglo y todavía tiene la cabeza, tiene ciertas capacidades, la fiesta es cuando van a visitarlos. Es su día grande. Entonces, esos días de visita, que haya muchas visitas, que sea un sitio atractivo y que no sea el castillo de retirados, el Jubilee Castle, que llaman en Estados Unidos, el castillo retirado un poco sucio y que no acaba de gustar a la gente porque le recuerda lo que somos, es que tenemos fecha de caducidad. Pues, intentábamos que estos espacios fueran todo lo contrario, fuera algo ligero, liviano, abierto y tal. Aquí, constructivamente, sí teníamos experiencia del uso masivo del Pladur, he sido un gran defensor, y encontramos una grandísima ventaja. O sea, los sistemas de Pladur son fantásticos para rehabilitación, son fenomenales. Lo primero porque por las propias exigencias lógicas de todas las cartas patrimoniales, la intervención en patrimonio tiene que ser una intervención, en algunos casos en el contacto material, reversible. Entonces, dejar la obra húmeda solamente para tratamiento superficial y poder desmontar esos sistemas es una de las claves. Después, Pladur tiene una gran cantidad, una variedad tremenda para todas las necesidades y todas las exigencias de diferentes habitaciones, de diferentes tipos de diferentes espacios, en definitiva, y nos encontramos una gran ventaja y es que la podemos usar no solamente para trasdosados, sino para generación de diferentes espesores para reproducir piezas patrimoniales que no queríamos alterar en cuanto a su entidad, porque es lo que le daban identidad a la zona, identidad al conjunto y daban riqueza a ese espacio por el que la gente le podía resultar más atractivo y sobre todo podía tener más sensación de vivir allí en esa zona que la teníamos pensada para diferentes alternativas. En definitiva, y ha sido bastante puntual, tener la posibilidad de hacer un edificio que no sea una sustitución de un edificio anterior, sino que sea una continuación, conectando con la ciudad, enriqueciendo la ciudad. Me gustaba verlo como una alegoría de las personas mayores y su función en la sociedad, que es imprescindible. Sigue pasando en profesionales, con médicos, personas con 70 años que están absolutamente, están en un momento profesional maravilloso y de repente los obligan a jubilarse. Cuando dicen, es absurdo muchas veces. Si uno quiere, perfecto. Si no quiere, no tiene por qué. Entonces, esas obligaciones, me gustaba verla como un edificio jubilado. Un edificio jubilado que tiene una nueva vida, que aporta, evidentemente, y que nos permite dar una alternativa habitacional a polarizaciones muy radicales que se están produciendo para los mayores, que es o te quedas en tu piso como siempre, evidentemente muy incómodo y sin servicios, o te vas a una residencia, abandonas tu vida como si fueras una isla desierta.
De mi parte, nada más, agradecer evidentemente a Pladur la oportunidad. No le tengo mucho cariño por lo gané cuando estaba en la escuela y lo he usado continuamente en obras, en proyectos. Y bueno, la verdad es que estos proyectos tienen un largo recorrido, quizás sea uno de los aprendizajes también del tratamiento con estos tipos de proyectos, es que los proyectos se dilatan a veces de una forma brutal. Y esto, pues bueno, hay que acostumbrarse. Muchas veces en las escuelas tenemos la costumbre de tener un proyecto un año y casi que es una dilatación cuando los proyectos son de 15 años, suelen ser problemas. En cuanto entra cualquier tema judicial mezcla, se van años y años, si no décadas. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que haya sido útil para pensar sobre alternativas habitacionales, porque la diversidad para las personas mayores es cada vez mayor y las soluciones para ellos tienen que ser cada vez más amplias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego. La verdad es que después de tu presentación, que ha sido muy ilustrativa y muy sugerente, la verdad es que se nos crea una responsabilidad a los arquitectos tremenda, ¿no? Porque casi somos los que podemos ir entendiendo lo que esta tipología de personas que tú también lo has mostrado claramente, ¿no? Llega un momento como que te deshaces de todo y bueno, como en todas las cosas pasa, ¿no? Y es cierto que intentar conseguir que esto no sea así, aunque todos sabemos que no vamos a hacer mayores y tal, pero de alguna forma, si puedes seguir llevando tu vida prácticamente de una forma similar o con otras expectativas, otras ideas, pero de alguna forma consiguiendo eso, yo creo que sería extraordinario. Una parte del proyecto, este proyecto de regeneración de un espacio también, que igual iba a pasar a ese uso, como tú has dicho, ese uso abandonado, también poderle dar otro tipo de actividad y ese planteamiento, flexibilidad para diferentes tipologías, ¿no? Según, o sea, gente que necesita menor grado de existencia, gente que pueda participar de su familia, gente joven. Yo creo que me ha resultado muy interesante. Yo creo que a los estudiantes les ayudará a tener ideas.